Saludos comunidad, aquí Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es su Escuela, el programa que conecta Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con el college. Este día tengo un placer muy grande de tener conmigo a una exalumna de Montgomery College, quien estudió con nosotros la carrera de enfermería y viene aquí a contarnos su experiencia y también contarnos qué es lo que está haciendo ella en este momento. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias Kenia. a usted, muchas gracias, un placer para mí estar aquí y poder compartir un poquito de lo que he vivido, ¿no? Sí, sí. Bueno, Kenia Martínez es una exalumna y también es una exalumna de que nos encontró, supongo yo, debido de que alguien le puso al college en la mira, como dicen. Sí. Cuéntenos, ¿el inglés es su segundo idioma y cuál fue su experiencia en la secundaria? Bien, sí, soy inglés, sí es mi segundo idioma, yo vine aquí sin saber nada de inglés. Sí. Fue bien difícil el entrar sobre todo a la secundaria sin saber nada. No sabía ni siquiera cómo decir hola en inglés para comenzar. Sí. Y la diferencia de cómo son los estudios en Honduras comparados como eran aquí, completamente diferente. Para mí también fue como un choque el que sentí como que estaba perdiendo parte de mis estudios por cómo el año se une, porque aquí pues va de mayo en mayo se termina. Sí. Y en mi país se termina como en noviembre. Así que yo vine antes de terminar mi año y perdí ese año. Y usted Triste. sentía muy triste porque no había terminado su año escolar. Exacto. Y más el cambio con el idioma. Bueno, esos son los choques culturales que a uno le suceden llegando de otro país y encontrando que el sistema de educación es diferente. Muy diferente. Con los horarios que tienen, son 12 meses, siempre hay su corto periodo de descanso, pero no perdió su tiempo, en realidad llegó. ¿A qué año se incorporó usted en la escuela? Vine en el 2010, mi papá logró, creo que una semana después de que nosotros venimos en octubre, mediados de octubre, una semana después nosotros comenzamos las clases, mi hermano y yo. ¡Oh, caramba! Porque eso es lo otro. Qué bueno que menciona esto, Kenia, porque me entero con la Oficina de Estudiantes Internacionales con el Sistema Público del Condado, que ellos aceptan solicitudes de estudiantes durante todo el año escolar. Así que nosotros estamos bajo la impresión muchas veces de que el único tiempo en que uno puede inscribir o matricular a sus chicos en las escuelas es durante el periodo del verano cuando no hay sesiones de escuela. Pero me dice la directora, me dice ella, no, Gloria, ellos pueden llegar y solicitar. Así es que comunidad, si no sabían ustedes, este es nuevo. Ustedes pueden inscribir a sus hijos y matricularlos en las escuelas durante todo el año escolar, a menos que esté cerrado por vacaciones y esos días festivos. Bueno, ahí está. ¿En qué año comenzó usted? Comencé en el año 9. Y como le digo, sentí que perdí un año porque como allá en mi país pues se terminaba en noviembre, yo vine antes de terminar ese año, me lo anularon, entonces comencé otra vez al grado 9, que en parte fue bien porque tuve más tiempo en la secundaria para poder mejorar mi inglés. No era perfecto, pero mejorarlo. ¿Así que usted había tomado un poco de inglés en Honduras? No necesariamente, porque para mí, pues llegó un momento que yo quizás reía un poco de lo que nos enseñaban en mi secundaria en Honduras, porque no nos enseñaban. No había, es decir, algunas cosas que ellos pronunciaban cuando yo aprendí, yo dije, Sí. eran completamente incorrectas. Entonces, eso fue lo gracioso, que yo dije, no aprendí nada, ya, mejor dicho, no sabía nada al venir acá. Bueno, en realidad, yo creo que lo que usted acaba de compartir, Kenia, es bueno lo que usted dice. Admitir de que usted pensó que había perdido, pero al mismo tiempo reconoce de que, bueno, quizás las cosas resultaron mejor, Claro. porque usted, el hecho de repetir el noveno, le dio el espacio que necesitaba para mejorar o aprender el inglés. Aprender, sí. Y entonces ponerle empeño a esto y tener las clases de inglés como segunda lengua en la escuela que son gratuitas, porque el Sí. momento en que usted se gradúe de la secundaria, Ya cuesta. sí, Es bastante caro. exacto, entonces se le acabó la suerte, ¿no? Exacto. Entonces es de pagar de su bolsillo si no tiene acceso a ayuda financiera
y con eso de las clases de inglés como segunda lengua no existe la ayuda financiera del gobierno. Pero bien. Sí. Bien. Entonces, ¿qué encontró fácil o no tan fácil cuando estaba en la secundaria? Bueno, aparte del idioma, la diferencia, como le digo, yo siento que todas las clases como eran en inglés, aunque yo tenía las clases de ESOL, que son las que le enseñan a uno inglés como segunda lengua, todas las clases eran en inglés. Yo no entendía nada. Eso es, sí. Excepto matemática. Muy buena en matemática, porque... Ese es un idioma universal, la matemática. Exacto. Sí. Entonces, en matemática siempre estaba en los primeros y digo, al menos algo bueno tengo. ¡Qué alegría! Y eso pues, ¿no? le da ánimos a uno, sí. ¿no? Poder saber de que no... Porque en un momento quizás uno se siente como un poco tonto, por decirlo así, de que no sé nada, no sé cómo, por dónde comenzar. Sí. Pero saber de que realmente es solamente un proceso y de que pronto se puede lograr algo más. Sí, sí. Bueno, eso es una buena actitud, porque de todas maneras nada ayuda de que uno se enoje y diga esté molesto y todo, pero la naturaleza, nosotros somos seres humanos y la frustración muchas veces es la que gana, pero aquí está usted. Y ahorita la veo sonreír mucho, que es bueno, ¿no? Claro. Es de que al fin y al caso, pues todo ha resultado, porque aquí está usted ya graduada del college y nos va a contar cómo lo hizo. Sí, claro. Bien. ¿Qué tal la transición de la secundaria al college? ¿Qué le ayudó a usted mientras estaba en la secundaria nueva? Tuvo que aprender el inglés, pero usted estaba feliz porque por lo menos entendía mucho de las matemáticas, que decía usted, bueno, esto yo lo conozco, ¿no? Claro. ¿Qué le ayudó que fue tan... ¿Qué fue el componente ahí que usted encontró que dijo, bueno, no estoy sola, ¿puedo hacer esto? Un poquito complicado porque yo al graduarme de la high school, yo pensé no seguir estudiando. Sí. Primero pues porque no tenía, decía yo, los recursos. Mi papá, él estaba como un poquito confuso debido a que él creyó que tenía un seguro que cubría los estudios después de la secundaria. Entonces, debido a esto, al averiguar más, nos dimos cuenta de que no era así, que teníamos que buscar otra manera de pagar los estudios secundarios y pues mi papá en ese momento no tenía, económicamente no tenía los fondos para poderme ayudar en eso. Y yo estaba trabajando, pero no era como que tenía el dinero suficiente para poderme costear los estudios. Entonces, yo salí de la high school y yo dije, no voy a seguir estudiando. Y luego me animé y decidí venir a Montgomery College, al área de Financial Aid, y ellos me ayudaron a llenar la aplicación para todos los ayuda financiera. Y ahí fue donde encontré que podía estudiar con ayuda financiera. Así que logré terminar mis estudios en Montgomery College a través de eso. Me estoy sorprendiendo mucho, sabe, Kenia, de que me encuentro que muchos de los estudiantes mientras están en la secundaria están bastante perdidos con lo que es la ayuda financiera. Al parecer, como que esta información no llega al estudiante. ¿Usted no escuchaba de esto mientras estaba en la secundaria? Pues yo creo que hubo una ocasión en la que llegó alguien de Montgomery College, yo estaba quizás en el grado 11, y nos ayudaron a llenar ese papeleo, a abrir todo eso, pero yo no estaba como que la información no la absorbió. No la absorbí. Fue como un día recibimos la información y adiós. Y entonces no había mayor información. Y recuerdo que la consejera que tenía en la high school lo basaban como por medio de los last name. Entonces, debido a mi apellido, me tocaba una persona que no hablaba español. Entonces, como que ir a donde ella pedirle recursos era bien difícil porque yo decía, yo llego donde ella a preguntarle algo y con mi idioma yo quedo más perdida. La limitación Entonces, había ese barrier que no sabía cómo seguir, de que no sabía dónde encontrar la información necesaria quizás, o como yo digo a veces, no pregunta una de las preguntas que son correctas, no está buscando la información que realmente necesita, sino que está como que, ¿por dónde comienzo? Al respecto, Kenia, ¿qué cree usted que deberíamos hacer nosotros con su dificultad, esta dificultad que encontró usted en la escuela? ¿Qué haría posible para nosotros
que el estudiante, como en el caso suyo, pudiera obtener la información necesaria? ¿Qué cree usted que le hubiera ayudado a usted en ese entonces? En ese entonces, yo creo que el tener el acceso en el idioma que uno habla Sí. es muy importante, Sí. porque no solamente está informándolo a uno como estudiante, y pues yo acaba de venir de un país donde, Sí. o sea, esto fue algo nuevo para mí, totalmente nuevo, y poderle dar esa información a nuestros padres en el idioma que ellos entienden, porque yo siento que con mi papá él quería ayudar en cierto punto, Sí. con lo que él Sí. pensó poder ayudar, pero estaba eso de que lo poco que yo lograba entender cómo se lo transmitía a él también, Sí. no tenía como la información precisa, un papel, algo que me dijera, ok, aquí te pueden ayudar, está en español, alguien te puede ayudar en español, y tenemos ese miedo, ¿no? De que no queremos quizás arriesgarnos un poquito más por el idioma. Bueno, el programa Mi Escuela es su escuela, este programa en el que usted ahorita está participando, la razón por que lo inicié, mi audiencia es el adulto. Porque el adulto, como usted dice, su padre quería ayudarle, pero no sabía cómo. Entonces, esta es una herramienta y espero que usted lo comparte y le diga a su padre de que lo comparta con quien conoce. La idea de que quien escuche este programa, quien lo vea, por favor, dígale a su familia, a sus vecinos, de que esté este programa en el que ustedes pueden encontrar información que pueda ser de ayuda para ustedes, para su familia, para sus hijos, para sus vecinos, para su comunidad. Esto es importante porque en este caso, como cuenta Kenia, ella hubiera querido encontrar la información en la escuela, pero no había información en español. Y muchos de los estudiantes tienen temor de preguntar porque nosotros cuando estamos en la edad, los que somos adolescentes, tenemos temor por muchas cosas. Y una de las cosas, y que muchas veces uno dice, yo no quiero admitir que tengo preguntas y que no sé, pero en realidad si uno no sabe, por eso hace preguntas, ¿no? Claro. Y cuando uno pregunta, pues entonces se encuentra de que ya está enterado de alguien y le cuenta a alguien más. Por favor, escúchenos, por favor, pasen, encuéntrenos en Facebook. Encuentre Mi Escuela, Su Escuela en Facebook. Tenemos una cantidad de programas grabados y ustedes pueden ver información sobre ayuda financiera, cómo venir a estudiar al college y diferente información, incluyendo la conversación con Kenia ahora. Claro. La razón por la que pregunto, Kenia, es de que nosotros, el college tiene personal que va a las escuelas, informa. Y llegamos y hacemos la información. Tenemos publicaciones en español ahora y hay publicación sobre ayuda financiera en español. ¿Cómo se lo hacemos saber? ¿Cómo le hacemos llegar a la población y al estudiante todavía? Esta es una gran pregunta que tenemos. Hacemos lo que podemos, pero muchas veces la información se pierde y no sabemos cómo es canalizarla de manera que le llegue a todos. Pero ahora usted va a ayudarnos a promover esto porque es importante. Y el hecho de que usted ya estudió en la escuela, se graduó, puede encontrar, dice usted, ayuda financiera. Con este caso, usted le puede decir a otra persona que dice que, mire, nosotros no tenemos dinero para costear el college o la universidad. Usted, óigame, es posible. Óigame, haga esto. Y es cierto. Y entonces eso, yo le agradezco a las personas que me extendieron la mano cuando yo era nueva también. Yo digo, bueno, ahora tengo que hacer algo por alguien más. No, ya. Bueno, qué lindo. Entonces, pero me dice usted que llenó la solicitud de ayuda financiera del gobierno. Llené la solicitud, ya. Me dieron ayuda. Podía estudiar con un tiempo completo. Y lo poco que no me cubrían era poco que yo podía pagarlo con mi trabajo que tenía en ese momento. Lindo. Entonces dijo usted, voy a tener que hacer el cambio. Quería estudiar medicina, pero debido a la parte monetaria, dijo usted, bueno, todavía puedo hacerlo en el campo de la salud, que me encanta. Sí. Y entonces decidió llegar al college, solicita admisión, es admitida, recibe su dinerito y dice usted, yo quiero estudiar. ¿Ya sabía que quería cambiar a enfermería o no tenía en mente qué? Yo comencé en Montgomery College todavía con el objetivo que quiero estudiar medicina, sabiendo que era muy costoso y que era muy larga la carrera. Y con eso no quiero decir que las personas deben de cambiar, si eso es lo que quieren, adelante. Pero en el momento que yo lo estaba viviendo era como, ok, tengo que trabajar y tengo que hacer algo pronto. Hablé con consejeros aquí en Montgomery College
Y ellos me dijeron, ok, si tienes algo de medicina, ¿por qué no ves mi enfermería? Y comencé a investigar los requisitos que son necesarios para poder transmitir. Es decir, Montgomery College ofrece un asociado en enfermería. Sí. Y para poder entrar al programa, uno tiene que tomar clases antes, que son requeridas. Entonces, averigüé todas esas clases y a medida iba estudiando, iba llenando todo eso. Y yo pensé que iba a estudiar en Montgomery College. Pero en ese proceso conocí a Lucy Love, que es la directora del Departamento de Honores aquí en Montgomery College, y la conocí afuera de Montgomery College. Y ella me dijo, ¿por qué te vas a quedar? Aquí tenemos un buen programa en Montgomery College, pero hay mejores programas. Y comenzó a darme nuevas ideas de universidades a las que yo podía aplicar. Sí. Y los requisitos que ellos tenían que yo tenía que tomar, las clases que ellos requerían, y logré aplicar para otra universidad. Bien. Para enfermería. Esto es nuevo porque nos hemos conocido anteriormente y yo dije tengo que invitar a Kenia al programa de la radio, de Mi Escuela es Su Escuela, porque quiero que hable de la experiencia con Montgomery College. ¿Cuántos semestres hizo con nosotros entonces? Aquí en Montgomery College me tomó 3 años, porque yo tenía 2 trabajos, así que debido a mis 2 trabajos yo tenía que ir de un semestre hacía full time, otro semestre part time, así que para poder terminar mis requisitos escolares yo hice 3 años, más las clases que todavía tenía que tomar. Creo que el primer semestre tomé ciertas clases para nivelar mi nivel de inglés. Sí. 3 años en Montgomery College con el asociado en estudios generales con requisitos para enfermería. Bien. Y luego 2 años son para el bachillerato en la Universidad de Maryland de Baltimore. Bien, esto es revelador, porque cierto, hay varios procesos y qué bueno que está compartiendo esto. El camino para llegar a obtener un diploma, ya sea el asociado o el bachelor's degree, que es el equivalente a la licenciatura en nuestros países, es un poquito diferente. El programa de enfermería es uno de 2 programas en el college en el que el estudiante llega, solicita admisión general al college y después tiene que llenar los requisitos generales para después solicitar al programa de enfermería. Muchos estudiantes no saben eso y creen que directamente tienen que entrar al programa de enfermería cuando solicitan admisión al college. Entonces, en el caso suyo, lo lindo con el programa de enfermería en el college también es de que el programa de enfermería tiene consejeros específicos para darles asistencia a ustedes y tienen sesiones informativas mensuales, que si ustedes tienen preguntas pueden llegar a estas sesiones y les van a contestar todas las dudas que tengan. Eso es importante, de que los estudiantes sepan que son 2 procesos para estudiar enfermería en el college, y sí, es el asociado. Lo otro que el estudiante que estaba esperando que usted me contara eso, es el hecho que el caso nuestro con el college tenemos una gran población que es la que se considera no tradicional. El estudiante que trabaja y estudia. Y el programa de enfermería, como usted se ha enterado, es muy demandante. Bastante demandante. Entonces, un buen número de estudiantes llegan con nosotros a Montgomery College con el deseo de estudiar enfermería. Y quieren continuar trabajando y los consejeros dicen, eso va a ser difícil. Sí, y bueno que lo menciona también, porque cuando uno comienza y dice, ok, termino mi asociado de estudios generales, ¿qué sigue? Y lo primero que uno se encuentra en el proceso es, si vas a estudiar enfermería, sea un asociado o sea un bachillerato, no vas a poder trabajar. Sí. Eso es lo primero que le dicen por lo demandante que es el programa. Y eso es difícil porque yo he visto estudiantes en el college que se quedan, creo que ellos dicen, es imposible. ¿Cómo es posible que yo no voy a poder trabajar? Yo necesito este ingreso, ¿no? Y necesita, si el estudiante no tiene acceso a ayuda financiera, eso complica mucho el deseo que el estudiante tiene. Entonces, de alguna manera algo tiene que hacerse, pero enfermería es un programa, es una carrera que tiene mucha demanda.
No. Y este país tiene una falta de enfermeras y enfermeros. Una necesidad grande ya por muchas décadas. Esto no es nuevo. Ahorita con la pandemia, esto no es nuevo. La enfermería, si alguien quiere tener un trabajo seguro, es el campo de la salud. Y también la tecnología y otras, pero bien. Bueno, usted me contaba algo de que había recibió ayuda financiera. Lucy ya se conecta y se va usted para la Universidad de Maryland. Ya. ¿A Baltimore? Fui al campus que tienen aquí en Shady Grove. Oh, y USG, la Universidad de Shady Grove, con el programa. Bueno, y todo cercano entonces también. Sí, muy fantástico. cercano. Pues sí, ella me ayudó el proceso de aplicar a la universidad y también aplicar a una beca, que fue como le llamo yo, el cherry on top of the cake. Porque logré adquirir una beca completa. Caramba. Ya se llama Scholarship Conway. Y con este scholarship yo logré estudiar toda mi enfermería. No tuve que pagar absolutamente nada por los 2 años de estudio. Una gran bendición. Sí, sí. Y también lo otro que es bien importante recalcar es que algunas personas, dicen, ya tengo una scholarship, ya tengo todo pagado, Sí. y no siguen aplicando. Y yo creo que es un error porque, sí te están pagando los estudios, pero Sí. tú también tienes gastos de vivienda, de transporte, de comida. Y yo seguí aplicando a becas. El primer semestre no me dieron nada. El segundo semestre recibí otra beca. Y esa beca me la dieron por los siguientes 3 semestres. Así que 3 semestres yo recibí beca. Y aparte de eso, el siguiente semestre me dieron otra más poco dinero, pero ayuda. Ayuda de todo. Sí, sí. Así que eso es importante, de que no porque aplicaste la primera vez me canso y ya no sigo. No, uno sigue tocando puertas y las hay. Gracias por mencionar esto, Kenia, porque lo que la audiencia, estudiantes, padres de familia, comunidad, quiero que recuerden. La experiencia de Kenia es increíble y muy educativa. Es el hecho de que el estudiante, cuando ustedes están en la universidad, ya sea con nosotros, el college y después en la universidad, donde ustedes vayan, este es un trabajo anual. Cuando ustedes son estudiantes, el proceso de solicitar fondos es constante. Esto es parte del trabajo de ustedes como estudiantes, de encontrar fondos, y si alguien les dice que no, sigan aventando solicitudes porque alguien les va a decir que sí. Si no le dan beca completa, no importa. Lo que le den es dinero que ustedes no tienen que encontrar o pagar. Becas es el mejor recurso que ustedes tienen, porque yo quiero que todos los estudiantes se gradúen sin tener deudas. Y es posible. Es posible de que ustedes se costeen los estudios, ya sea con un poquito de trabajo si les permiten, pero soliciten dinero que es gratuito. Es una pena que nosotros tenemos una crisis en este país. Hay estudiantes que están saliendo con deudas de universidad y de college de más de $100,000. Esto es imposible. Ustedes comienzan su vida ya con una deuda grande. Muy grande. Gracias por compartir esto, de decir, óigame, esto es de estar repitiendo, de hacer búsqueda y de continuar, no se dé por vencido. Claro. Y eso de prestar dinero es el último recurso si no hay otra cosa. Pero para todos ustedes, yo me doy cuenta entre todos nosotros que una gran mayoría de nosotros o trabajamos y nos costeamos, alguien nos da un poco de dinero y uno dice, bueno, qué bueno, y uno agradece. Por favor, háganlo, educación es posible y fondos hay, es de preguntar, buscarlos y escribir, llenar solicitudes. Y Lucy es increíble, es un gran recurso. Increíble. Gracias, Lucy. Lucy es increíble y yo sé que tenemos un personal en el college que está muy dedicado a los estudiantes. Nosotros queremos que todos los estudiantes tengan éxito. Eso para nosotros es como dice, nos están pagando por el trabajo que hacemos, pero cuando un estudiante, uno se da cuenta que el estudiante obtuvo lo que buscó y lo ha hecho y está continuando con su vida y el futuro adelante, ese es el mejor regalo que nosotros tenemos. Exacto. Y también, es decir, muchas veces nosotros vemos si vamos a buscar ayuda a un consejero o a alguna persona. Sí. Si esa persona no nos pareció por alguna razón, quizás funcione para otra persona, pero para nosotros no funciona, hay que buscar a una nueva. Muy importante porque hay tanta ayuda y yo veo hoy día mi transcurso de mis años de estudio y yo digo, si yo hubiera podido, yo logré mucho,
yo me gradué y estoy trabajando hoy día como enfermera, pero el proceso fue como un poquito difícil a veces. Y quizás no absorbí los resources. Los recursos. Los sí. recursos que habían por temor, por no preguntar. Entonces esa es una de las cosas que hoy día siempre digo, por favor, pregunte. Si no te pareció una persona, pregúntale a otra. Sí. Que sí. hay respuestas. Sí. Las hay. Sí. Bueno, lo que usted se da cuenta es lo que ha sucedido y qué avance desde que usted llegó de su país de origen, de Honduras, a donde está usted. Es increíble la diferencia y el tiempo que pasa. Yo a todos los estudiantes les digo, a los padres de familia y comunidad, el tiempo pasa Sí. y hay que actuar y hay que hacerlo. La mejor inversión que hay, en mi opinión, es la educación. La inversión de tiempo y dinero. Esto es algo que ustedes, nadie se los quita. Nadie nos quita a nosotros la profesión, la educación, la capacitación, el entrenamiento. Y lo otro, el tiempo que le hemos invertido. Uno ve hacia atrás y yo creo que usted se recuerda y dice, caramba, cuando yo llegué no sabía nada de inglés, ¿no? Claro. No, es uno de esos, los estudiantes me dice, ¿sabe que yo decía, no sé, es que yo nunca voy a aprender este idioma. Y mire ahora, es eso que uno se emociona y dice, caramba. Sí, es un gran placer, ¿no cree? Es una satisfacción, cree. Es súper lindo, la verdad, Sí. porque nunca se lo logré imaginar. Cuando uno comienza lo ve todo muy difícil. Como decía mi madre, color de hormiga, se ve color de hormiga todo. Pero Bien. sí se puede y Sí. es posible. ¿Cuál es el mensaje, antes de que se nos vaya todo el tiempo, cuál es el mensaje a la comunidad y a los jóvenes? ¿Qué quiere usted que ellos recuerden? Lo más importante yo creo que es que sepan que es importante al menos terminar la high school. Si no quieren seguir estudiando, por favor, terminen la secundaria. Abre muchas puertas en este país. Y si van a seguir estudiando, existen los recursos. Sea que decidan entrar de una vez a una universidad o que decidan entrar a un college, como es Montgomery College. Hay las ayudas necesarias. Si no les parece una carrera, por favor pregunten, infórmense de qué otras carreras hay, porque este es un país de oportunidades y no podemos dejarlas ir. Y muchas gracias por todo, por tenernos aquí y abrirle las puertas a muchas personas. Es un placer grande. Le digo, Kenia, yo soy muy afortunada. Yo tengo un trabajo que me gusta. Y a todos ustedes oyentes, el estudiar lo que uno quiere, encontrar una profesión y después encontrar un trabajo que a ustedes les gusta, es increíble. Es lo mejor, la mejor satisfacción. El sentimiento es grande. Yo cada vez que veo a un estudiante y veo que ha llegado donde quiere y todavía continúan, porque ustedes todavía no han terminado. El futuro de ustedes está adelante. Sí. Un placer. Gracias, Kenia. Un placer igual. Gracias por tenernos aquí. Y no se nos pierda, esté en contacto, cuénteme Claro. cómo andan las cosas. Lo Le haremos. agradezco mucho. Saludes a su familia. Gracias. Dígale un gran abrazo a su mami y a su papi, Muchas por favor. gracias. Estimados oyentes, se nos fue el tiempo, pero recuérdense, educación es posible para todos, ya sea que ustedes quieren una carrera profesional o quieren una carrera corta, una profesión, quieren aprender en inglés muy bien, aquí estamos a la orden. Montgomery College abre las puertas a todos sin importar el estado migratorio, la edad, a donde ustedes residen. Búsquenos y sintonícense con nosotros. 240-567-5000 es el número central de Montgomery College. Nos tienen a la orden. Es un placer. Cuídense y hasta la próxima. Gracias, Kenia. Esto es fenomenal. Hi.